En el programa pasado aquí en Poder Pensar teníamos un debate entre dos diputados, uno a favor y otro en contra del proyecto de matrimonio igualitario que se está votando ya en el Uruguay, va a ser el segundo país de Latinoamérica que dé este paso. Y estamos con quien redactó ese proyecto originalmente. Hablamos de Michelle Suárez, abogada que hace 3 años terminó de elaborar este proyecto, ¿verdad? Exacto. Este documento. O sea, es un proyecto que comenzó, digamos, por lo menos a elaborarse a comienzos del 2010. Posteriormente de lo que fue el primer anteproyecto, lo que hicimos dentro del marco del colectivo al que pertenezco, que es el colectivo Ovejas Negras, es un poco sondear cuáles eran las respuestas sustantivas que se querían dar a ciertas temáticas, para después darles un formato jurídico en el anteproyecto. Posteriormente se consultó a distintas organizaciones de la sociedad civil, que por suerte, además de aprobar lo que se había realizado, el trabajo realizado, formaron parte de una coordinadora que dieron apoyo y marco a este proyecto, y finalmente recién se contactó, digamos, a distintos referentes del sistema político para que ingresara a comienzos del 2011 en la Comisión de Constitución y Código de Cámara de Diputados, y bueno, y posteriormente se le dio el tracto parlamentario que hasta ahora conocemos. El espíritu cuando armaste este proyecto tenía que ver con el matrimonio de personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual como gran objetivo, gran corazón de ese proyecto, ¿o no? En realidad, justamente no es así. O sea, el proyecto por eso se llama matrimonio igualitario. O sea, cuando se trató de empezar a encarar este tema, lo primero que por lo menos que yo me fijé fueron un poco cuáles fueron las soluciones que se le habían dado en las dos aprobaciones más recientes, que era la argentina y la española. Y si bien no son malas soluciones, me parecen sumamente loables porque alcanzan el objetivo, ellos tomaron un camino que es el de la legislación de excepción. O sea, es aquel que detecta dentro de la legislación de ese país cuáles son los elementos prohibitivos de que una unión se realice entre dos personas del mismo sexo y de alguna manera los cambia por expresiones ambiguas que no definan si que los integrantes o que la pareja tiene que ser heterosexual. Y posteriormente, cuando tiene que ver con derechos específicos, se deja prácticamente la misma redacción y lo que se hace es menciones como en el caso de parejas del mismo sexo o en el caso de parejas homosexuales ocurrirá tal o cual cosa. El tema es que en nuestro caso optamos por una solución mucho más difícil, que tiene que ver con, bueno, no hagamos diferenciaciones si pretendemos democratizar derechos en razón de identidad de género y orientación sexual. Entonces tenemos que reconcebir las instituciones que fueron creadas para hombre-mujer, para que ahora incluya los que hasta ahora estaban excluidos. O sea, puede haber un señor y una señora, 2 señoras o 2 señores. Y es lo que hace este proyecto. Bien, para vos, ¿qué es esto? ¿Un paso legal, jurídico, importante? ¿O más allá es un paso histórico en cuanto a la convivencia y reconocimiento social? Yo creo que excede ampliamente cualquier valoración legal o institucional, que si bien los tiene y muchos los efectos y los cambios, pero fuera de eso desborda ampliamente, porque yo creo que lo que cambia, o por lo menos es un comienzo de cambio, es a la visión que tenemos sobre nuestra propia sociedad. Yo creo que generalmente hemos tenido para la sociedad uruguaya una visión sumamente fundamentalista. Con eso que quiero decir, homogeneizante. Partimos de tratar de pensar que todas las situaciones son iguales y principalmente partimos de una moral que pareciese que hegemónicamente, incluso desde la norma, desde la ley, puede determinar qué situaciones son moralmente adecuadas y merecen un amparo y protección y aquellas que no. En este caso con las estructuras familiares. Uruguay, la mayoría de sus protecciones las tiene a través del Instituto del Matrimonio. Valora que familias merecen ese amparo y que otras no. Entonces, que nosotros de alguna manera reconsideremos esa visión y que si estamos en un Estado de Derecho, que sus pilares son la igualdad y el respeto al pluralismo, cambie y reconozca la heterogeneidad, que no hay utopías únicas, sino a lo sumo archipiélagos de utopías que deberían manejarse bajo un principio articulador de libertad, creo que es por lo menos un debate en el que no participa solamente la comunidad LGTB, que es el debate de ¿en qué sociedad queremos vivir? Si la que tenemos ahora o una más igualitaria y menos discriminatoria. Preguntaba porque hay gente que ha dicho, en el medio de toda esta discusión, cómo algunos colectivos que han sido siempre segregados o discriminados, por ejemplo, los homosexuales, que lo que buscan es un reconocimiento de aquellas instituciones que muchas veces los discriminaron.
pasando justamente a tener la posibilidad de un matrimonio, ¿no? ¿Cómo ves ese punto de vista? Yo creo que lo que sucede es que cuando se debaten estos temas y se llega a la posibilidad de cambios legales, lo que hace es no tanto reconocer, sino dar existencia a ciertos colectivos como sujetos de derecho. Y a partir de la existencia se pueden pedir cambios culturales. Yo creo que muchas veces lo que visibiliza cuando hacemos estas discusiones es un montón de mecanismos de discriminación que los tenemos naturalizados. Hace muy poco tiempo a nadie le parecería extraño concebir que dos personas del mismo sexo no se podían casar. Hoy en día, el hecho de que podamos estar ante la inminente aprobación de un proyecto que se convertirá en ley y que pondrá en pie de igualdad a los contrayentes, sin importar cuál sea su sexo, su orientación sexual, su identidad de género, hace que nos empezamos a debatir eso. Y que empezamos a debatir, no, lo quiero decir, por ejemplo, en los medios masivos, sino muchas veces donde se dan los cambios culturales, que es en nuestra cotidianeidad. Cuando empezamos a debatir con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, qué es lo que opinamos sobre estos temas. ¿Pensás que va a haber más visibilidad de esos temas? Absolutamente. Creo que, de hecho, la está habiendo. Pero para poder llegar a este punto, tuvo que coadyuvar distintos elementos. Una enorme madurez y cambios culturales de nuestra propia sociedad, que no son gratuitos. Hay más o menos 20 o más años de actuación constante de la sociedad civil organizada. Ha habido cambios institucionales en la última década muy profundos y al mismo tiempo creo que ha habido una madurez de la sociedad civil organizada. Durante muchos años se acercaba al sistema político llevando exclusivamente una demanda, llevando un problema y pidiendo soluciones o hasta exigiéndolas. Creo que esta es la primera vez en que además de llevar una demanda justa, lleva a su vez una propuesta. Y eso es una enorme madurez que se vio reflejada en el sistema político cuando no levantaron las manos solamente los votos de un sector, levantaron las manos representantes de todos los sectores políticos. Contame, porque sé que el próximo paso, la próxima proyecto de ley que ustedes piensan plantear tiene que ver con la discriminación también, pero que no hay en Uruguay vías de resarcimiento para aquellas personas que son discriminadas. Exactamente. ¿Qué es lo que piensan armar concretamente? En sí, o sea, es uno de los temas que Uruguay, digamos, tiene más en el debe. Cuando nosotros hablamos de la conservación o la defensa de los derechos humanos, hablamos como de tres patas. Una tiene que ver con la prevención, otra con la consagración y otra con la protección. Uruguay se ha enfocado básicamente en las dos primeras y ha dejado en una situación totalmente inhóspita la última. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un derecho fue violado, fue menoscabado, debemos dar una protección a esa víctima, entre ellas el resarcimiento. Por ejemplo, que pueda hacer un juicio civil. Hoy exactamente. Uruguay lamentablemente no tiene vías especializadas ni legislación especializada en este tipo de temas. Sí los tiene, por ejemplo, que tienen ciertas similitudes, por ejemplo, en el acoso sexual. El acoso sexual tiene una cierta similitud con la discriminación, en que se dan en circunstancias de muy difícil prueba, donde muchas veces en muchos ámbitos hay relaciones de jerarquía y de subordinación, y necesita una legislación que la canalice específicamente. Uruguay, cuando existen situaciones de discriminación, solo se puede acceder a la justicia por la vía penal, donde Uruguay sigue teniendo, por lo menos el área penal, da solamente luz a la criminalidad. A la víctima se la deja de lado y muchas veces se la revictimiza. Y eso es lo que en realidad debería buscar evitarse. ¿Cómo lo tomás personalmente, ya en el cierre de la nota, te lo pregunto, a todo esto que está pasando? Te convertiste en la primera abogada transexual del Uruguay. Ahora sos la persona que redactó el proyecto de matrimonio igualitario, que va a quedar seguramente en los libros de historia también como un quiebre en ese sentido en la historia del país. ¿Cómo lo analizás todo esto que está pasando con tu vida y este tipo de pasos que estás dando? Yo creo que en este tipo de procesos lo importante no son las individualidades, sino que son los colectivos. Cualquier tipo de pensamiento o trabajo que yo pudiese haber realizado o otra persona en mi lugar no hubiese tenido ningún eco ni ningún valor si no hubiese sido canalizado por distintos colectivos que lo vieron como valioso, me pidieron la libertad para trabajar en esa área y apoyaron aquellos productos jurídicos que yo les aporté. Y creo que en realidad tal vez puede ser que llame un poco la atención porque
En toda área siempre hay alguien que termina siendo el primero en algo. La primera persona que aparece en un área. Yo fui la primera mujer trans que apareció en el área del derecho. Mañana, cuando seamos 2, 10, 20 o 100 en el área del derecho o en otras áreas, eso va a dejar de ser una novedad. Por ahora, momentáneamente. ¿Hay otros casos en el derecho, por ejemplo? No, eso? No, lamentablemente todavía no. Pero no dejo de tener la esperanza de que en breve cambie. Te agradezco mucho que hayas venido. Igualmente. Nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a ver un informe que hicimos que hemos llamado La Última Carta, que es el caso de uruguayos que están haciendo campañas para recolectar dinero para poder tener asistencia médica, tratamientos especializados o medicamentos a los que pueden acceder solo en el exterior, ni que las mutualistas ni la salud pública les financian. Ya regresamos. El matrimonio de personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual como gran objetivo, gran corazón de ese proyecto, ¿o no? En realidad, justamente no es así. O sea, el proyecto por eso se llama matrimonio igualitario. O sea, cuando se trató de empezar a encarar este tema, lo primero que por lo menos que yo me fijé fueron un poco cuáles fueron las soluciones que se le habían dado en las dos aprobaciones. Y estamos con quien redactó ese proyecto originalmente. Hablamos de Michelle Suárez, abogada que hace 3 años terminó de elaborar este proyecto, ¿verdad? Exacto. Este documento. O sea, es un proyecto que comenzó, digamos, por lo menos a elaborarse a comienzos del 2010. Posteriormente de lo que fue el primer anteproyecto, lo que hicimos dentro del marco del colectivo al que pertenezco, que es el colectivo. En el programa pasado aquí en Poder Pensar teníamos un debate entre 2 diputados, uno a favor y otro en contra del proyecto de matrimonio igualitario que se está votando ya en el Uruguay, va a ser el segundo país de Latinoamérica que dé este paso. Ahora que dieron apoyo y marco a este proyecto y finalmente recién se contactó, digamos, a distintos referentes del sistema político para que ingresara a comienzos del 2011 en la Comisión de Constitución y Código de Cámara de Diputados y bueno, y posteriormente se le dio el tracto parlamentario que hasta ahora conocemos. El espíritu cuando armaste este proyecto tenía que ver con el colectivo Ovejas Negras, es un poco sondear cuáles eran las respuestas sustantivas que se querían dar a ciertas temáticas para después darles un formato jurídico en el anteproyecto. Posteriormente se consultó a distintas organizaciones de la sociedad civil que por suerte, además de aprobar lo que se había realizado, el trabajo realizado, formaron parte de una coordinadora.